Bien. Una barra de acero que trabaja como barra de suspensión para maquinaria pesada en una fábrica está acoplada a un soporte mediante la conexión con perno que se muestra en la figura. Esta es la barra de acá y está sujeta acá a un soporte. O vean aquí la vista de perfil, es una unión doble, ¿no? Aquí y aquí, ¿no? La parte principal del colgante tiene una sección transversal rectangular con un ancho B1 de 1.5 pulgadas. Es este de acá, B1 de 1.5 pulgadas. De acá. Y un espesor T de 0,5. Es el espesor. En la conexión con perno de la barra, observen, ya habíamos comentado esto en el ejemplo anterior, ¿no? A veces el perno lo que hace al practicarse un agujero sobre la barra es debilitar la barra. Entonces es necesario que haya un ensanchamiento justo en la conexión y aquí lo hay, ¿no? En la conexión con perno de la barra hay un ancho hasta de B2 que es de 3 pulgadas. Acá lo vamos a ver, 3 pulgadas. Correcto, se ha ensanchado para suplir en parte el agujero que se ha practicado para que ingrese el perno y que transfiere, bueno, el perno que transfiere la carga de la barra a las dos placas de unión tiene un diámetro de 1 pulgada. ¿Sí? Acá está. Habemos de suponer que el agujero también es de 1 pulgada, aunque lo lógico es que sea el agujero ligeramente mayor para que pueda ingresar el perno con cierta holgura, ¿no? Pero aquí estamos suponiendo que el agujero tiene el mismo diámetro del perno, ¿correcto? Bueno, no está la pregunta, vamos a ver más adelante. Dice aquí, determina el valor permisible de la carga de tensión P en la barra de suspensión con base en las siguientes consideraciones. Uno, o A, el esfuerzo de tensión permisible en la parte principal de la barra de suspensión es 16 PSI. Vamos a anotar eso, ¿no? El esfuerzo permisible, acá datos, ¿ya? El esfuerzo permisible, ¿no? Esfuerzo permisible es de 16, a ver si me fue el número, es de 16.000 PSI. ¿Dónde es? En la parte principal de la barra de suspensión. ¿Ya? 16.000 PSI. ¿Ya? La parte principal es acá, ¿no? En la parte central. Entonces, con ese dato me está pidiendo que considere o que determine el valor de P. B, el esfuerzo de tensión permisible en la barra de suspensión en su sección transversal que pasa por el agujero del perno es de 11.000 PSI, ¿no? El esfuerzo permisible de esta sección es menor debido a las concentraciones de esfuerzos alrededor del agujero. Entonces, el esfuerzo permisible de tensión, 11.000 PSI. Otro dato. El esfuerzo de tensión permisible es 11.000 PSI. Están dando más de un esfuerzo permisible. ¿Eso qué implica? Que vamos a tener que comparar el esfuerzo de soporte permisible entre la barra de suspensión y el perno es de 26.000 PSI. ¿Qué se refiere con esfuerzo de soporte? ¿No? Es parecido al esfuerzo de aplastamiento, ¿no? 26.000 PSI. Vamos a poner acá.
hay que poner una diferenciación, ¿no? Es esfuerzo permisible de soporte. Vamos a ponerle un subíndice, soporte. Acá este es un esfuerzo permisible de tensión. Tensión. Entonces, ¿sí? Hay diferentes connotaciones. Este es 26.000 PSI. 26.000 PSI. ¿Qué más? El esfuerzo cortante permisible en el perno. ¿Ya? Acá hay una corrección. El esfuerzo cortante permisible en el perno es de 6.500 PSI. Acá yo me he equivocado. Este de acá no es de cortante. El esfuerzo cortante permisible en el perno es de 6.500 PSI. 6.500 PSI. Este de aquí es esfuerzo de tensión permisible, no es un esfuerzo cortante, por lo tanto el símbolo no es el adecuado. Vamos a, no es tau, sino es sigma, por supuesto. Perdón, acá. Entonces, también es un esfuerzo permisible de tensión. Hay que diferenciar estos dos, porque ambos son de tensión. El primero es esfuerzo de tensión permisible en la parte principal de la barra de suspensión. Entonces el esfuerzo en la barra de suspensión en su sección transversal que pasa por el agujero del perno. Ajá. Es decir, hay dos sectores aquí. Vamos a ponerles un símbolo para diferenciarlos. Y yo me voy a esta parte de la gráfica, esta de aquí y esta de aquí, ¿no? Esta es la parte principal, vamos a llamarla parte 1, segmento 1, y esta la parte de la unión. Entonces, eso es lo que hay que diferenciar, son esfuerzos distintos. Me dice que en la parte principal es 16.000 y en la parte de la barra de suspensión, en su sección transversal que pasa por el agujero, es 11.000, segmento 2. Entonces, vamos a ponerlos aquí. Este es en el segmento 1 y otro es en el segmento 2, ¿correcto? Eso es lo que tenemos que interpretar. Este ejercicio es el texto de James McGeer, que también lo tiene, ¿sí? De James McGeer. Bueno, entonces, entendiendo el problema, nos han dado no uno esfuerzo permisible, sino se han dado tres esfuerzos permisibles. Y con esos tres me dice determine el valor de P. Se pide obtener el valor de P. ¿Y cómo es así posible? Bueno, recuerden que los esfuerzos permisibles, ¿no? Recuerden el valor esfuerzo permisible, ya sea en cortante o normal, ¿ya? Es igual a la carga permisible, que es el valor, le llamamos P, permisible, sobre su área de sección. Si es esfuerzo normal, ¿no? Es un área de sección que resulta que es perpendicular. Y si hablamos de un esfuerzo cortante, permisible, es igual a la misma carga, pero en este sentido, el área es la que varía, o la relación carga-área, ¿no? Es la misma carga permisible sobre el área de sección. La diferencia entre uno y otro es que para el esfuerzo permisible, si quiero hacer un diagrama aquí, ¿correcto? La carga es perpendicular, ¿cierto? Generalmente se va a ocurrir en el brazo. Y en el otro cortante se refiere al perno, ¿no? Cuando trabajamos el perno, ¿no? El área de sección
suele ser una o dos, en este caso es doble, la carga se ejerce, digamos, así, ¿no? ¿Sí? Sobre el área. Acá la relación P y área son paralelas, aquí la relación P-área es perpendicular. Una cosa es normal, y otra cosa es cortante, ¿no es cierto? Muy bien, pero con cuatro esfuerzos permisibles, ¿cómo es que debo hallar? Lo que debo hacer es probar, ¿ya? Tengo que analizar el esfuerzo permisible en la sección uno, ¿sí? O sea, con una fórmula similar a esta, voy a tener este valor, esfuerzo permisible, en este caso va a ser de tensión 1. Vamos a lo que tenemos que hacer, organizando. Estamos planteando el problema porque si no, no vamos a saber por dónde ir. Lo que tenemos que hacer es, con este primer dato, que va a analizarse en el segmento 1, en este segmento de acá, eh, este dato lo debo reemplazar en esta fórmula, le tendría, con lo cual el esfuerzo permisible es el de tensión 1, tendría esto, determinar su área, que no va a ser difícil, y hallar un valor de P, ¿correcto? Vamos a llamarle P permisible 1. Luego vamos a trabajar con este en el segmento 2. Así que este dato ahora reemplaza aquí. El área no es la misma, el área va a ser el área que esté de sección transversal en este segmento 2. Y hallamos un P permisible que le vamos a llamar P permisible 2. El esfuerzo permisible de soporte de aplastamiento, se refiere, vamos a regresar aquí en el enunciado, el de aplastamiento de soporte entre la barra de suspensión y el perno, ¿sí? Entre la barra de suspensión y el perno, es de 26.000, es un esfuerzo de aplastamiento. Entonces, ese esfuerzo también se va a trabajar aquí. Perdón, acá no. Corrijo acá. No es cortante todavía, sino arriba. No acá arriba. Acá arriba. ¿Sí? Pero lo que cambia entre este y este es pues, que uno es de soporte o de compresión o de aplastamiento sobre el perno, así que el área no es la misma, y el otro es esfuerzo sobre la barra. ¿Listo? Y el último sí es en el perno específicamente, pero es cortante, así que este se reemplaza acá, ubicamos el área y obtenemos un esfuerzo, una carga permisible. Entonces vamos a tener 4 P permisibles, 4, P1, P2, P3 y P4. ¿Ya? Entonces, debemos seleccionar de esos 4 P, de esas 4 cargas, la carga que no sobrepase ninguno de estos esfuerzos. No sé si se entiende. Digamos que en la carga permisible el valor de P me sale, solo estoy argumentando, un valor de 10. En el D2 me sale un valor de 11. En el D3 me sale un valor de 12 y en el D4 me sale un valor de 9. ¿Cuál de las P's debo escoger? ¿Qué me dicen? A ver, me estoy argumentando. Voy a poner, digamos que acá me sale P10, acá me sale 11, 12. Obviamente no son los valores, ¿no? Y acá me sale un valor de 9. ¿Cuál es el valor de P que tendría que seleccionar de tal forma que al colocar ese valor de P aquí no sobrepase ninguno de estos valores permisibles? ¿Cuál sería? 10, 11, 12, 9. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué valor de P debo colocar de tal forma de que no alcance estos valores, o sea, que no sobrepase estos esfuerzos permisibles? ¿Cuál es el que debería colocar? ¿Alguna idea? Zenaida dice 9. Correcto, es 9. Claro, porque si selecciono 10, con 10, al volver a colocar P y calcular su esfuerzo, llega a 16.000 PSI, ¿no? Para el otro caso, colocando 10, me va a dar un valor menos de 11.000 PSI, porque este de 11.000 salía con 11, ¿no? Entonces,
Con 10 normalmente no va a llegar a este valor permisible, el valor es correcto. La idea es no sobrepasar el valor. Con el 12 tampoco, pero con el 9 sí. Así que el valor que se escoge es el menor, el menor. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque con el menor me aseguro de que no sobrepase ninguno. Por supuesto, va a estar lejos del esfuerzo permisible de los demás. Voy a borrar esto de aquí porque es la idea, la lógica del trabajo. No es que vaya a ser 10 ninguno, ni 11 ni 12. Pero que se entiende la idea. Entonces, nos han dado varios esfuerzos permisibles y tengo que hacer estos cálculos para poder trabajar. Entonces, visto desde esa perspectiva, el problema no es muy complicado, sino que hay que trabajar. ¿Listo? Vamos a hacerlo. Para eso tenemos que ubicarnos en esta figura y ubicar sus datos. Vamos a estar regresando permanentemente. Entonces, vamos a trabajar cada uno de nuestros casos, ¿no? Bien, entonces, para cada uno de los casos, hay que trabajar esfuerzo de tensión permisible. Ya. Entonces, caso A, vamos a cambiar de color acá. Entonces, vamos a trabajar el esfuerzo permisible, le habíamos puesto, de tensión en el área principal del brazo, que le hemos llamado 1. Para hacer nuestra área principal, bueno, vamos a hacer un diagrama bastante sencillo, ¿no? Digamos que nuestro brazo es así, se va adelgazando. Vamos a ponerlo a un costado mejor, acá al costado. Es nuestro brazo, más o menos, ¿sí? El área principal es el área delgada, digámoslo así, del brazo. Vamos a tener que es un área así. Este es el agujero, ¿correcto? Y aquí se manifiesta nuestra carga P. Entonces, el área en cuestión es esta de acá. Esta área A, vamos a llamarle A1 para que no se nos confunda, hay que observarla en la gráfica. El área A1 tiene un ancho B1 por un espesor T. B1 es 1,5 y T es 0,5. Entonces, vamos a colocar B1 por T nada más es, ¿no? B1, 0,5. ¿Sí se entiende? Entonces, este esfuerzo se calcula, vamos a borrar acá, reemplazando. Entonces, vamos a hallar el valor de P. Dijimos el P permisible 1, para no hacer tanto su índice. Eso es igual al esfuerzo permisible. Vamos a ponerle esfuerzo permisible 1 nada más para que no estemos en este tema de tensión. Por el área A1.
¿no es cierto? Ese valor, tenemos acá en el enunciado, es de 16.000 PSI, 16.000 libras por pulgada cuadrada por B1 que era 1,5 pulgadas y por 0,5 pulgadas. ¿Cuánto nos da esto de acá? Calculadora. 16.000 por 1,5 por 0,5. Vamos, calculadora. ¿Cuánto nos sale? Desde el chat nos sale 12.000, ¿correcto? Vamos a anotar. 12.000 libras, ¿no? O 12 kip también puede ser. Nuestro valor de P1. Vamos a la siguiente parte. Una vez que hemos planteado el problema, el resto se hace más simple, creo yo, ¿no? Me dice B, el esfuerzo de tensión permisible en el segundo sector, ¿no? En la barra de suspensión, correcto, en la barra de suspensión, en su sección transversal que pasa por el agujero del perno. Eso es, aquí lo vamos a poner en rojo. Estamos hablando de esta sección, acá arriba en la misma gráfica. Así se va a formar, ¿no? Dos pequeñas áreas. Ahí. Lo vamos a dibujar a un costado para que se pueda notar. Es decir, si yo grafico esta parte, se va a notar así. Es parte del agujero, ¿correcto? ¿Listo? Y aquí está el área, justo en la parte de la sección. Esta es la nueva área A2. Este de acá, el área A2, ¿no? Porque la carga P, esta ahora se ejerce en esta posición. La P se ejerce en ambos lados, ¿no? Obviamente P medios y P medios. El área 2 entonces sería, hay una resta ahí, ¿no? Si se fijan, todo el ancho es 3 pulgadas, pero el agujero es 1, ¿no? Es el largo 3 menos 1 y por el espesor, ¿no? Entonces, vamos a colocarlo ahí, miren, es decir, es B2 menos D, ¿no? Porque le voy a quitar el agujero, por T, ¿no? Este de aquí, o sea, todo esto es B2, esto es D, y esto de acá es T, ¿no? Entonces, B2, todo largo, le quito D, con lo cual me queda, ¿no? Solo estas dos áreas por el espesor D, ¿correcto? B2 menos D por T2. Vamos a anotarlo esto y hacer nuestro cálculo. Y decimos, este lo trabajamos con el esfuerzo permisible 2, ¿no? La carga
permisible, 2, va a ser el esfuerzo de tensión permisible, le estamos poniendo 2 por el área A2. Vemos aquí que ese esfuerzo es 11.000 PSI, 11.000 libras por pulgada cuadrada por el área 2, es decir, esta de acá, es B2, era 3 pulgadas, menos D, mal no recuerdo, es 1 pulgada, o sea, 2 pulgadas. Estoy anotando todo el proceso, ¿no? Hagan ustedes también así en el examen para entender, ¿no? Yo sé que es obvio, pero hay que entender el procedimiento. Por el espesor que es 0,5 pulgadas. Eso me refiero con que tengan que ser claros, ¿no? Imagínense que yo no sé nada y me están explicando paso a paso lo que sucede. Entonces esto es 11.000 por 2 por 0,5. ¿Cuánto nos da ahí? Sí. ¿Cuánto? O sea, sería 2 por Claro, 1 2 por, entre 2. claro, sería 2 por 0,5, es simplemente 1, 11.000, ¿no es cierto? 11.000. 11.000 libras. Claro, la parte matemática es simple cuando entendemos qué es lo que teníamos que hacer, ¿no? Pero viendo en un enunciado tan largo a primera instancia, no pareciera tan sencillo, ¿no? Ahora sí lo es. Tercero, el esfuerzo de soporte. Soporte o aplastamiento entre la barra de suspensión y el perno. Un pequeño diagrama, es decir, vamos a ponerlo acá. Digamos que el perno es este, ¿no? Y hay una carga P que se ejerce y esta carga P proyecta, vamos a cambiar acá de color, sobre un área, esta área de acá, así, sobre esta área, un aplastamiento. Esta área se supone un área de tipo rectangular, proyectada así. Este sería mi área A3. Y se acuerdan, es aplastamiento, carga P sobre el área. Por supuesto, del otro lado, hay distintos tipos de aplastamiento porque hay P y también hay P medios sobre otra área similar acá, ¿no? En contra, ¿no? Vamos a calcular este de acá, el área A3. Tendría que ser em, esta distancia de acá que no es otra cosa que el espesor de la barra principal, porque la barra principal, esta de acá, aprieta el perno, no, aprieta el perno aquí, se ve su espesor, aprieta el perno justo en esta área, esto es T, ¿correcto? Esto es T. Se ha puesto este segmento, lo he girado y aprieta sobre T. Y esta otra dimensión no es otra cosa que el diámetro del perno, que es D, ¿no es cierto? Correcto. Hay otros aplastamientos debido a las armellas, ¿no? Miren, en realidad, si vamos a la gráfica, cuando carga P, hay un aplastamiento aquí, P. Y también hay un aplastamiento de las orejas. Aquí, este es P medios, ¿no? P medios. Y aquí, P medios. P medios se ejerce sobre esta área. ¿Ya? Y esta P se ejerce sobre el área que va a sentarse sobre el perno ahí. Son dos aplastamientos, dos. Solo que hay que intuir lo que pretende que resolvamos el ejercicio, el autor. Observen que para hallar
este aplastamiento de P medios sobre esta área, no tenemos el espesor de estas orejitas, no la tenemos. Solo tenemos el espesor de la barra principal, o sea, este esfuerzo de acá, el de P medios, no tenemos dimensión para poder hallar su área y el aplastamiento. Entonces el autor pretende que hallemos solo este de acá, ¿sí? ¿Correcto? No tenemos información del espesor, o sea, me refiero a este espesor, para poder hallar este aplastamiento. Debemos entender que el aplastamiento mayor se ejerce en el medio debido a la barra principal. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Hay dos aplastamientos, pero solo tenemos información de uno. Debemos entender, repito, que el autor sugiere que este aplastamiento es mucho más importante que estos dos de acá. O que las orejas son suficientemente anchas para que este aplastamiento sea muy pequeño y este más grande. ¿Listo? El daño que sufre el perno es debido a la barra principal. Y ese es el dato que tenemos aquí, es el que estamos determinando aquí. Esta área, A3, entonces debe ser un área que es de diámetro del perno o del agujero, ¿no?, del perno por el espesor. ¿Listo? ¿Es importante hacer diagramas de este tipo? Sí, porque estos diagramas, digamos, o sea, si se dan cuenta que este cálculo así como está no es obvio el resultado, no se entiende por qué está haciéndose este cálculo si no tengo esta área. Le decía que acá, en total, la carga, hay una carga acá y aquí, ¿no? Toda ella suma P. Aquí obtenemos que P se ejerce sobre esta área, ¿correcto? Estos diagramas son muy importantes, pues son diagramas de cargas, porque me ayudan a entender lo que está sucediendo y lo que voy a realizar acá. Por eso es que con una práctica, un examen, hay que colocarlos, ¿sí? No basta con solo colocar esta parte de acá, como bien el autor a veces hace, o los solucionarios lo hacen. No tiene sentido, no se entiende de dónde saca. Es más, ni siquiera coloca cosas como esta, ¿no? Lo pone dos. Ya. Quizás sea obvio para muchos, los que saben, pero la idea es que uno pueda explicar bien de forma escrita su ejercicio, ¿correcto? A eso me refiero cuando sean lo minuciosos, lo suficientemente claros al hacerse entender de forma escrita. ¿Listo? No supongan que yo ya lo sé. Yo de primera instancia sé que entiendo que ustedes no saben. No sé si me explico. Entonces, las gráficas ayudan mucho. Vamos a la parte, esa parte de acá, el esfuerzo permisible, bueno, de soporte, es este autor, algunos de aplastamiento, la carga permisible, 3 le voy a llamar, es un esfuerzo de aplastamiento, ¿no? Permisible, debo decir soporte, le estaba llamando el autor, bueno, soporte, por el área A3. Ese esfuerzo de soporte permisible es 26.000 PSI, 26.000 libras por pulgada cuadrada, por el área A3, o sea, por el diámetro, que es 1 pulgada, 1,0 pulgadas, y por el espesor, que es 0,5. 1 por 0,5, 0,5, 26.000, nos sale 13.000. ¿Estoy bien? 13.000, ¿no? 1 por 0,5, me va a decir 13.000. ¿Sí? Y la parte de, hablando de un esfuerzo cortante permisible. Bueno, de esta misma gráfica podemos sacar la otra idea, ¿no? El esfuerzo cortante permisible. Porque lo único que cambia aquí es la relación del área. Voy a poner en rojo. Es decir, esta P, carga P del perro,
no aplasta esta área atrás, sino va a cortar en dos áreas, una aquí y otra aquí. Donde esta, vamos a llamarla, es un área. Claro, yo lo estoy haciendo un poquito más desordenado, a 4. Ustedes que tienen más espacio lo pueden hacer mejor. ¿Sí? Esta P está cortando en dos áreas, ¿no? P sobre dos veces el área. O pueden trabajar con P medio sobre una vez el área. Sale lo mismo. Esta A4, ¿ya? Tiene que ver con el diámetro del perno. Entonces esto es pi cuartos, ¿no? Diámetro D al cuadrado. ¿Está claro? Está cortando dos veces. Y como es un esfuerzo cortante doble, entonces es un esfuerzo cortante doble, tenemos que trabajar esa idea. Vamos a escribir, primero escribimos el esfuerzo cortante doble. ¿Eh? El esfuerzo cortante doble es igual a P sobre dos veces el área. Entonces, cuando quiera hallar esta P, ahora en forma permisible, P permisible 4, al despejar va a ser dos veces el área. ¿Cuál área? El área 4 por el esfuerzo cortante doble, que ahora es permisible, por supuesto, que es el valor de 6.500 PSI. Reemplazando entonces tenemos 6.500 libras por pulgada cuadrada por, vamos a regresar un poquito, luego vemos esto, por 4. Voy a borrar, voy a colocar un poquito más arriba, está medio, no se nota bien. Vamos a colocarlo un poquito más arriba. Nos falta espacio acá. Si anotamos. De aquí vamos a obtener el despeje P permisible 4, que es igual a el esfuerzo cortante, ahora lo vamos a llamar permisible, por dos veces el área, por dos veces el área, ¿cierto? Es decir, hablamos de 6.500 libras por pulgada cuadrada por 2, el área a 4, por supuesto. Me había olvidado acá, a 4 es pi cuartos diámetro cuadrado, o sea, por pi 4, el diámetro es 1,0 pulgadas al cuadrado. Y aquí vamos a tener nuestro cuarto valor. Bueno, una pulgada al cuadrado simplemente es una pulgada cuadrada, ¿no? 2 entre 4 es medio, ¿no? 6.500 por 2 por pi por 1 sobre 4. ¿Cuánto nos da esto? Recuerden que este factor a y pi. ¿Cuánto sale ahí? Calculadora. ¿Alguien lo halló? ¿Cuánto sale? 10.210, ¿sí? A ver. 10.210, coma 18 libras. Estamos justo ahí.
¿Listo? Viene ahora nuestra interpretación del problema. Como ya habíamos intuido, siempre es importante, antes de hacer el procedimiento, ver qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, ¿no? ¿Sí? Hay que hallar el P menor, porque el P menor va a asegurar que todos cumplan la condición y no nos pasemos de valor permisible. En palabras sencillas, lo que me está diciendo es que este sistema va a funcionar bien dentro del rango aceptable, el rango permisible, siempre y cuando la carga máxima que se le coloque, es la idea, siempre y cuando la carga que se le coloque sea ¿cuál? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es la carga permisible? La menor, ¿no es cierto? Y la menor es 10.202. Esa es nuestra respuesta. Vamos a poner acá el valor, la carga permisible es 10.210 libras, ¿no? Unos 10,2 o 10,21 AIP, ¿no? Muy bien.